Bueno, a mí me gustó la de los Minions, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, me gustó la de los Minions. No, porque es verdad que, digamos, Lustó que esconde, ¿no? Un candidato en campaña tiene que estar desesperado por saber a ver cómo se muestra y cómo cuenta lo que tiene para hacer. Lustó en realidad, Lustó tiene el problema contrario, es cómo esconde. Sí. Está buena esa apreciación que haces. A ver, hay una cultura pro en la ciudad de Buenos Aires, de la cual tanto Larreta como Lustó son tributarios, que tiene que ver con la simplificación del mensaje, con la frivolidad, con una estética de la comunicación. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? ¿Viste? En realidad somos lo mismo. Con un lenguaje y con una forma fundamentalmente de interpretar a la política y de tomar al ciudadano. Para ellos, el ciudadano es un consumidor. Consume servicios y consume propuestas. Por eso hay una diferencia fundamental en términos de lo que nosotros consideramos que debe ser la democracia. Nosotros expresamos otra cultura, que es la cultura de la política. Y la política, la cultura de la política, pone al ser humano en el centro de la escena. Y para nosotros la democracia es una democracia participativa, donde el ciudadano se empodera y discute de igual a igual hacia dónde quiere dirigir la ciudad. Los modelos de ciudad no tienen solamente que ver con dónde va a poner la plata uno y dónde la va a poner el otro, sino con cómo vamos a organizar la sociedad, cómo vamos a organizar el Estado y cómo vamos a organizar, Dios quiera, nuestra generación algún día lo pueda hacer, la economía inclusive, que es a donde hay que expandir la democracia. Hay que sacar la democracia de la idea que solamente es la expansión de derechos políticos y llevarla también a la idea de expansión de derechos sociales y económicos. A mí me parece que en el caso de Lustó es muy patente que esto es así, es muy evidente que él además intenta generar empatía sobre la base de un código compartido, y esto tiene mucho que ver, digamos, también con lo que contaban ustedes recién en el informe, ¿no es cierto? O sea, hay una idea liberal de la política, una idea, digamos, pro mercado, que delega en los grandes grupos económicos y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en las grandes corporaciones y desarrolladores inmobiliarios, la planificación de la ciudad, y la idea de una democracia participativa que reivindica el derecho de todos nosotros a definir nuestro propio destino. A ver, Orlando. Me pregunto si vos te preguntás si los medios hegemónicos a los que nos hemos referido, digamos, hasta el tope en este programa desde hace varios años, siguen significando para vos un adversario en las propuestas que estás haciendo acá y públicamente, que además las haces en la calle. Vos tenés una larga historia de debate, por lo cual, si esto sigue teniendo preponderancia, si es difícil luchar contra esa pizarra permanente de denuncias, de oposición, de adversidad, contra el modelo, por supuesto, del gobierno nacional y en este caso con el candidato oficialista en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Cuando hablamos de una cultura pro también hablamos de eso. O sea, fíjate, me quedé pensando en el spot de Cavallo. Le habla a los nenes de 11 años y dicen los que hacen publicidad que cuando uno arma una publicidad tiene que hablarle a un telespectador que tiene edad promedio de 11 años. O sea, te tratan como un pelotudo. La idea es esa, ¿no? Y obviamente que la construcción del mensaje político parte de esa premisa, que en realidad, vamos a cambiar la palabra, el consumidor político es un sonso. Y la idea nuestra, y creo que en esto vamos a compartir todos, es producir pensamiento, provocar la reflexión. De hecho, buena parte de los problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires consiste en que la mayoría de los vecinos no visualizan al Estado de la ciudad como responsable de esas políticas públicas. Se piensa poco. O sea, pongo un caso concreto para que se entienda. Se mueren 2 chicos abrazados a un perro en un taller clandestino. Ahora, a nadie se le ocurre ir a preguntarle a Macri cuál era su responsabilidad a la hora de inspeccionar las condiciones de trabajo. Todos miran hacia el Ministerio Nacional de Trabajo, ¿no? Hay como una suerte de blindaje mediático. Y cuando a él le toca responder, en vez de enfrentar el problema, lo que Encima, hace... Perdón, aclarémoslo, legalmente el Ministerio de Trabajo de la Nación no es que no hizo nada porque Tomada estaba de vacaciones. No, legalmente no puede. Porque la Constitución Nacional del 94 se lo impide al Ministerio responsabilidades Nacional. transferidas a los distritos, ¿no? Ahora, es muy complejo esto. O sea, en definitiva, los medios se aprovechan todo el tiempo de cierto dopaje cultural, porque además yo creo que lo dije en este programa, o sea, yo creo que se hizo mucho para desmantelar el neoliberalismo, pero en términos culturales es donde tenemos todavía la asignatura pendiente más densa, más importante, el desafío político más importante, porque desarmar la matriz neoliberal de la cultura implica de alguna manera generar crisis en la cabeza de la gente, o sea, animarse a provocar crisis en ese sentido común, implica de alguna manera apostar a la elevación del nivel político de la gente y militar la incomodidad. O sea, todas estas propuestas son muy cómodas, las propuestas de la derecha, ¿no? Vos las podés consumir fácil, es muy fácil ponerte del lado de ellos. Ponerte del lado de nosotros es muy difícil,
porque te tenés que comprometer, porque tenés que pensar, porque tenés que argumentar, porque tenés que investigar, porque cuando uno se hace cargo de la ideología política, digamos, de un espacio político, tiene que ser lo suficientemente rebelde, si querés, como para poder encarar el análisis de la realidad de una posición crítica. El conformismo siempre es de derecha y yo creo que ellos se montan sobre una idea conformista de la democracia. A ver, Russo. Sí, bueno, por ejemplo, la estética de las campañas de tanto del PRO como de Lustó parecen Jugate conmigo. O sea, tienen esa estética, ¿no?, de skate, ¿no?, de globito y todo eso. A mí lo que tiene que ver con lo que decía Leandro, de la naturalización de la cultura neoliberal, que todavía no pudimos perforar. En el spot del Frente para la Victoria se ve claramente, aunque no, obviamente es corto y no se explaya, pero en esta ciudad se da por sobreentendido, incluso como una justificación a la falta de políticas activas del macrismo, el hecho de que hay un alto porcentaje de la población que manda a sus chicos a escuela privada y alto porcentaje de la población que tiene prepagas de salud. Entonces, ¿para qué va a estar malgastando recursos en salud pública y educación pública? Y la verdad, yo me acuerdo, yo tengo una hija grande, tiene mucho más que 11 años, y para mi generación en ese momento era un dilema existencial. Estábamos atravesando la crisis grande y era un dilema pero profundo el haber creído toda la vida que nuestros hijos iban a ir a escuela pública y darnos cuenta que éramos padres en ese momento donde la disyuntiva pasaba por ¿qué va primero? ¿Mi ideología o la educación real del pibe? Porque yo sé que si lo mando a una escuela pública de aquel momento va a perder posibilidades. Después naturalizamos que todos tenemos que tener una prepaga. La prepaga también fue una crisis. También fue una crisis. O sea, todo esto se ha cimentado sobre crisis profundas que tenían que ver con una cultura adquirida por los porteños, y era que había que ir a la escuela pública y había que ir al hospital público. Claro. Eso lo desmanteló el neoliberalismo y no hemos podido romper eso todavía. Así es. Porque además, tanto que se insiste con el mínimo no imponible, con el salario de bolsillo, con los aumentos, imaginémonos el dinero que le quedaría a los porteños en el bolsillo si realmente pudieran abandonar la escuela privada y pudieran abandonar la prepaga, porque con sus impuestos podrían ir podrían volver a la escuela pública y al hospital público. Eso es una demanda que debe ser, reencendida. Pero también la gente tendría ese porteño, no sé si quiere ir al hospital público, ya hay otra cabeza. Esa es la clave, porque te da estatus cultural. Claro, te da estatus ser consumidor de educación y de cultura privada. Claro. Yo no sé si hubiese educación pública y de calidad si no hacemos una reforma cultural, si efectivamente la gente lo vería bien. No, es que todo viene en el mismo paquete de cambiar las cosas de valor. Una cosa muy corta, muy chustera, nada más que un dato. Recordando el 2001, las únicas dos instituciones, y vinculando los dos informes, que pudieron pagar después de diciembre el aguinaldo en el 2001 fueron la Universidad de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, que era Aníbal Ibarra el intendente. Quiero decir, cuando el Estado es poderoso, imagínate si así todo en esta crisis pudo hacer eso, lo que sería administrado pensando en estos términos, poderosísimo y rico además. Ahora, perdón, sí, es emocionante la buena educación en política, ¿no? Ese asunto de por favor, vóteme, o gracias, es muy estremecedor. Y tiene un nivel de hipocresía gigantesco, porque parece ser la opción contra la violencia. Somos todos hermanos, ciudadanos de un país democrático, plural. Pero hay una profunda violencia de la que no se habla y que tiene como corresponsables a la casta política que sostiene políticas neoliberales. O lo que pasó en el Borda, o lo que pasó con la UCEP, o lo que pasa día a día con el ataque, con el agravio a todas las formas culturales populares en la Ciudad de Buenos Aires, nos está haciendo una gran violencia. El Papa Francisco
dice en la encíclica, dice, ¿cómo seguimos hablando de no matarás? No matarás, y mientras tanto el mundo financiero destruye sociedades, destruye pueblos como si fueran de mentira, digamos, ¿no? Y el segundo apunte es sobre el tema de las PASO y las coaliciones. A mí, la parte donde Lustó elude decir a quién va a votar para presidente, me parece que es una parte extraordinariamente significativa, porque significa la muerte de la política. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente las alianzas son propias de la política. Se formó una alianza entre el macrismo y el radicalismo. Un sector del radicalismo, un sector ilustrado del radicalismo politológico, porque hay un radicalismo politológico que con Leandro lo conocemos muy bien, está tratando de elaborar teorías para demostrar que es un gran negocio el radicalismo y que el radicalismo le va a ganar al PRO a mediano plazo. En la práctica saben perfectamente que están jugando una partida a remolque de la candidatura de Macri para salvar lateralidades provinciales. Esa es la esencia del problema. Ahora, una vez que se asumió esa alianza, con los costos, yo diría costos espirituales muy fuertes del radicalismo, no podés salir a una campaña en la Ciudad de Buenos Aires haciéndote el gil de que no sabés que vas a terminar votando a Macri, porque eso es reírse de los militantes, reírse de los simpatizantes. Si eso puede ocurrir es porque hay una montaña de humo que se pone en el medio con frasecitas y con eslogans de ocasión para tapar la esencia de la cuestión. El radicalismo vota a Macri, quiere decir el radicalismo es parte del operativo de la derecha para resucitar el país de los 90. Y si vos lo hacés, tenés que asumir que en la Ciudad de Buenos Aires también sos Macri. O cuando cruzan la General Paz se dan cuenta que Macri es un adversario. Sí. Ahora vuelven al riachuelo y ya es amigo de él. Yo creo que hay una idea que, si quiero hablar, hay una idea que es interesante, que es la de cohesión social. O sea, la idea de cohesión social se contrapone contra la idea de inequidad. Y hay algo para que se vea algo muy concreto. Cada vez más en Buenos Aires hay barrio de ricos y barrio de pobres. Cine para ricos, cine para pobres. Zoológico para ricos, zoológico para pobres. Y nos acostumbramos a vivir así. La vez pasada estaba en un encuentro de técnicos del Frente para la Victoria y saltó un profesor y dice, mire muchachos, a nosotros no se nos está ocurriendo, pero lo decía como interpelando el sentido común, pensar la idea de viviendas sociales en barrios de clase media alta. Culturalmente no se nos ocurre la idea que podría existir en un terreno o fiscal o digamos, expropiarlo, lo que sea, construir una vivienda popular para familias en un barrio que sea acomodado. Y a mí me llamó mucho la atención, porque ahí me di cuenta que yo mismo estoy colonizado culturalmente, porque no se me había ocurrido. Y la verdad es que justamente lo que tuvo de lindo la Argentina, el peronismo y el irigoyenismo, era la mixtura social. O sea, la cohesión social se construye sobre la idea de igualdad. Y la idea de igualdad es una idea revolucionaria, pero hay que bancársela. Eso era lo que tenía de bueno la escuela pública. Eso es exactamente, claro. El guardapolvo blanco. Claro. Hoy se celebra también un aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, de Leandro en Alem, fíjense ustedes, y el 3 de junio, dentro de 2 días, un aniversario de la muerte de Irigoyen. Hipólito Yrigoyen instaura el guardapolvo blanco como manera de igualar a los chicos. Claro. Los pobres y los ricos, todo iguales. Guardapolvo blanco, los nenes en el colegio, no hay clases sociales. Yo quiero recuperar esa idea, la del guardapolvo blanco, que expresa lo público, la defensa por la educación y por la salud, que tiene mucho que ver con la propuesta que estamos construyendo con Mariano en la ciudad. Ese mensaje que tenés claro y que compartimos, de distintos matices todos, choca incluso con el discurso que se expresó acá. Parecería que el triunfo cultural de ese liberalismo que vos confesás que te atraviesa sin que vos tenés que luchar para sacarlo, a todos nos pasa eso, se contradice con esta idea de que lo que pensabas de la clase media, que el hecho de ir a una escuela privada le da estatus. Ahí hay un núcleo duro de pensamiento que yo pensaba, porque a mí me gusta pensar con optimismo, en los últimos tiempos soy más optimista que hace 10 años, pensaba que todo ese mensaje que la presidenta hace permanentemente desde la cadena a través de sus... Y todo lo que hacemos, columnistas extraordinarios que hay, periodistas extraordinarios, pensadores extraordinarios, ¿por qué no ha podido calar en esta porteñidad? Voy a usar un término que es caro a vos hoy que hablabas del porteño. Más allá de que haya una tradición no peronista, si querés, antiperonista en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo con los mensajes que ha habido no hemos podido atravesar ese núcleo de negación? Tiene la respuesta de llevar el millón, ¿eh? Sí, no, pero yo lo pensé mucho pensándolo en el Pepe Mujica.
que es un tipo con el cual yo, por lo menos filosóficamente, me siento muy identificado. Yo creo que a toda esa apelación crítica hacia los disvalores del neoliberalismo nos faltó insistir sobre la idea del consumismo. Nosotros de alguna manera aceptamos la idea de consumo como una idea de felicidad. Y si vos te pones a pensar, digamos, todo esto tiene que ver con esa falta de cuestionamiento a la idea del consumo, que es en realidad lo que está atrás de los valores del mercado y en definitiva de los valores del capitalismo. Siempre la tensión es entre la democracia y el capitalismo, o sea, las contradicciones que nosotros tenemos, porque la propuesta de la democracia es una propuesta igualadora y cooperativa, y la propuesta del capitalismo es una propuesta desigual, ¿no es cierto?, y de competencia. Esas lógicas están permanentemente entrecruzadas. Yo creo que en la vida cotidiana se ve con la idea del consumo, que vos para hacer tenés que consumir, tenés que tener. Y yo creo que desde la izquierda, para poner un nombre que a mí me queda cómodo y que espero que ustedes también, digamos, nos hemos relegado en la idea de discutir la idea del consumo como mecanismo de felicidad y como hecho de realización en la vida. A partir de eso pensaba saber que hay muchas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana que se desprenden de la aceptación cultural que tenemos sobre la idea de que para hacer tenemos que tener. Una mínima. Sí, Coincido 100% con lo que dice Leandro, con una observación. La mejor manera de luchar contra el consumismo es permitir el consumo de las clases populares, porque si no la idea, la retórica, que yo estoy totalmente de acuerdo, que como vos creo que eso es fundamental. Discutir los valores del capitalismo es una etapa en la que tenemos que entrar. Ahora, discutámoslo con mucho procrear, progresar, con mucha plata en el mercado para que todos podamos consumir y desde esa posibilidad de consumir, criticar al consumismo. Una cosa cortita porque ya sé que me va a venir. Y porque vive el capitalismo. Sí. Bueno, nada, una tontería menor. Es muy difícil ser consecuente con esto porque todos vivimos, digamos, entramados, digamos, la trama del urdimbre cultural, ¿no es cierto? Y yo creo que es una lucha sumamente difícil. Yo no me voy a poner acá en que soy el antimarca, el anticonsumo, porque la verdad es que no es mi caso. O sea, yo muchas veces también para ser feliz tengo que consumir. La diferencia es que me di cuenta que me pasa eso, ¿no? Porque si no nos ponemos en el pedestal moral del que dice a la gente lo que tiene que hacer, y yo tengo ropa de marca, y la verdad es que yo, digamos, cuando me siento angustiado, como le debe pasar a muchos, me voy a comprar algo. El punto es ser consciente que eso nos restringe la libertad, porque en definitiva la política es la capacidad de ampliar nuestra libertad, y eso es un proceso reflexivo y que nos va a durar toda la vida. Y ya.